En Chile, en el año 1973, se dio un golpe de Estado, en el cual siguen muchas tragedias como asesinatos, desapariciones, detenciones injustas, torturas y violaciones. En base a esto, en Chile, luego de la dictadura de Augusto Pinochet, su pueblo vive con un miedo estratosférico y mucha opresión hacia su ideología de querer luchar o expresar sus descontentos con las desigualdades. Es por esto que a través de las generaciones siguientes al golpe, este miedo se empieza a cuestionar cada vez más en los jóvenes. Ellos empiezan a tomar más conciencia de las injusticias que se vivían en aquel momento en el país, pero no podían expresarse porque sus padres tenían el miedo de que las autoridades los mataran por expresar su descontento con las diferencias sociales. Este descontento de los jóvenes crece aún más cuando se dan cuenta de la gran distinción en la educación gratuita que en la privada. Es así cuando en el año 2006 se plantea una gran pregunta. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. ¿Por qué si la educación es un derecho, para otros es un privilegio? Y es así como comienza la Revolución Pingüina. En el mes de marzo de 2006 se emitió un artículo que relataba la terrible situación de un liceo de Lota, que estaba completamente inundado debido a las intensas lluvias. La noticia provocó una gran indignación en aquellos alumnos que eran secundarios y a su vez eran vistos por la élite, los directores y la prensa como niños sin opiniones ni ideas definidas. Y como no les escucharon, comenzaron a actuar. Durante el periodo de abril de junio de 2006 se llevaron a cabo protestas, las cuales fueron reiniciadas durante el mes de septiembre y octubre del mismo año. Este periodo también se conoce como la Revolución Pingüina. Lo que se sabe de la Revolución Pingüina es que se vivió un momento de mucha tensión para el país. Los estudiantes empiezan este movimiento, el cual se considera un movimiento más del momento. Pero luego de esto, las movilizaciones se empiezan a masificar y llega a tal punto en el que a nivel país había más de 600.000 estudiantes luchando en las calles por un objetivo común. Llamó la atención sobre las desigualdades en el sistema educativo y llevó a debates nacionales sobre reformas nacionales. Movilizaron todo el país para exigir una reforma profunda del sistema educativo. Se exigía educación gratuita y de calidad. Entre las demandas incluían la gratuidad del pase escolar, ya que el costo del transporte era una carga significativa para las familias, dificultando el acceso a la educación, especialmente a los estudiantes de bajos recursos. Los estudiantes pedían la eliminación de la prueba de selección de universidad, la PSU, porque se consideraba que les favorecía a los estudiantes de colegios privados y de mayores recursos, creando desigualdades en el acceso a la educación superior para los alumnos de escuelas públicas. Estas manifestaciones duraron al menos 124 días, con 244 eventos de protestas. Se convirtió en la mayor protesta de estudiantes en la historia de Chile. A continuación, adjuntamos una entrevista realizada a un estudiante que participó en la Revolución Pingüina. ¿Podrías presentarte brevemente y decirnos cuál fue tu rol en la Revolución Pingüina? Sí, bueno, mi nombre es Víctor Álvarez y fui estudiante durante los años que se produjo este movimiento y participé activamente de él. ¿Qué te motivó a unirte al movimiento? Mira, la verdad que la motivación yo creo que fue colectiva. A todos nos llamó mucho la atención el luchar por nuestros derechos y nos fuimos integrando poco a poco y instruyendo con los demás compañeros. Nos sumamos en realidad a una buena cantidad considerable a nivel nacional en este movimiento y eso, yo creo que la motivación fue esa, luchar por un futuro mejor para todos. ¿Cuáles fueron las principales demandas del movimiento? Bueno, en un comienzo las principales demandas tenían que ver con ser un poco más justo en el proceso de selección y en dar oportunidades a la gente de clase media, principalmente el acceso a la educación superior. Y también habían condiciones que habían que mejorar dentro del establecimiento, que no eran atendidas con la urgencia que requerían. Entonces había muchas cosas que estaban mal, estaban funcionando mal y tuvimos que hacer un alto ahí, detenernos un poco y manifestarnos, porque de esa forma nos tomaron en cuenta. ¿Cómo lograron organizarse y coordinarse?
En aquel tiempo existían ya las redes sociales, algunos tipos de redes como Fotolog, Facebook, y nos coordinábamos a través de ellas con los grupos que eran de otros lugares, de otros liceos por ejemplo, y también a nivel nacional. Había una coordinación para poder hacer estas movilizaciones, manifestaciones, poder tener algún tipo de asamblea en donde pudiésemos exponer cada uno nuestros puntos de vista y nuestras necesidades. ¿Cuáles fueron los logros concretos del movimiento? En primer lugar, se logró el diálogo con el gobierno, fuimos escuchados. Eso fue principal porque los veían como niños chicos por ser jóvenes y estudiantes, no los consideraban mucho, pensaban que tal vez era una jugarreta. La gente en un comienzo no creía mucho en esto, pensaban que estábamos jugando, no sé, que no teníamos nada claro, pero en el fondo sí lo teníamos. Y se fueron sumando diferentes movimientos, la ciudadanía completa nos dio el apoyo y gracias a eso también pudimos acceder a este diálogo en un comienzo y poder buscar soluciones. ¿Cómo ve la situación actual de la educación en Chile? Hoy en día creo que se lograron en ese momento bastantes cosas que han repercutido en todo lo que ha avanzado el país en el ámbito de educación. Creo que se lograron mejorar muchas condiciones. Creo que aún faltan muchas más. Creo que hay carencias que no han sido atendidas, pero sí también creo que los gobiernos de turno desde ese momento nos tomaron el parecer también nosotros como ciudadanos, como personas, y también se ha destinado presupuesto y atención al estudiante. Entonces se ha disminuido un poco también la brecha, principalmente del acceso a poder tener educación, no solamente la educación superior, sino también en lugares o en estratos sociales donde es difícil poder acceder a una educación de calidad. ¿Qué mensaje le darías a los estudiantes de hoy? Yo creo que aprovechen lo que se ha conseguido, traten de luchar por sus derechos y logremos que, no sé, este país sea más justo a todo nivel social, no solamente en cuanto a la educación. Creo que somos todos parte de esta sociedad y todos aportamos diferentes cosas. Muchas gracias, Víctor, por compartir tu experiencia y perspectivas con nosotros. Okay. ¿En cómo está afectando a las personas hoy en día? Es por un lado positivo, ya que la enseñanza y la educación cambió. Los colegios toman conciencia y a los colegios no se llueven. En colegios de hombres comenzaron a aceptarse mujeres. Antes para dar una prueba se pagaba, en cambio hoy en día no. Tienen una mejor educación, el coste es favorable y adecuado para la educación que están ofreciendo. Hay mejoras en los colegios. Hay un pase estudiantil que cobra más barato que uno normal y muchas cosas más que están ofreciendo una mejor educación. El lado negativo es que hoy en día las marchas están siendo mucho más agresivas. Hay mucha violencia y todas estas mejoras se obtuvieron a base de mucho daño e incompetencia, no tanto para los jóvenes sino también para todo el país. Nuestra opinión sobre el tema es que, gracias a los estudiantes, los adultos mayores y las personas dejaron de sentirse reprimidos al momento de expresarse, ya que la Revolución Pingüina de 2006 y la movilización estudiantil de 2011 fueron movimientos valientes y necesarios. Demostraron la fuerza y determinación de los estudiantes chilenos para luchar por una educación más equitativa y accesible. Estos eventos marcaron un cambio importante en la conciencia social y política del país y destacaron las importancias de escuchar y atender las demandas de la juventud en temas fundamentales como el derecho a una educación de calidad para todos. Una solución que pudo haber surgido fue dialogar entre el gobierno y los estudiantes y llegar a una solución clara y favorable para ambos, ya que en el gobierno del 2006 por Michelle Bachelet los estudiantes se acercaron a hablar y fue una de inmediato.
tanto del 2011, gobierno de Sebastián Piñera, lograron dialogar, pero no llegaron a nada. Entonces, la solución que pudo haber surgido tuvo que haber sido dialogado y favorable tanto como para los estudiantes y el gobierno. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen.